la narrativa bíblica. Y de hecho, un alto porcentaje del contenido de la palabra de Dios, de la Biblia, es narrativa. Y me gusta mucho este tema y vamos a estarlo discutiendo. Como siempre, podrán tener sus participaciones y demás. Así que vamos a orar para iniciar la clase en el día de hoy. Si está disponible, voy a pedir al pastor Huáscar Chala que pueda presentar a Dios este tiempo en su presencia. Amén, amén, mis amados, bendiciones. Dios me le bendiga todo grandemente. Señor y Dios y Padre Todopoderoso, nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, con nuestras manos levantadas, Señor, al cielo, en señal de total dependencia de ti, sin ira ni contienda, Señor, sin Aleluya. a tu brazo poderoso, Señor, para que tú nos direcciones en todo tiempo, en todo Gloria. momento, proveyendo, Señor, sabiduría y maestro que va a exponer la palabra, discernimiento para los alumnos que la vamos a recibir. Te rogamos, Señor, que nos ayude a que sea sembrada en buena tierra, Señor, para que dé fruto 30, 60, 90 y 120%. Tú eres el Dios, Señor, todopoderoso. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, amado pastor Huáscar. Ahora pasamos a nuestro pase de lista para lo que pedimos que usted pueda abrir su camarita. Amén. Por unos segundos podamos identificarlo. Prado, ya te echaba de menos, mijo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenemos a Miguelina Sánchez, Pastor Huáscar, los Otilio y esposa, nuestra hermana Matilde Vázquez, hermana Icha, allá en los llanos, nuestra hermana Raiza también en los llanos, Pastor Rafael Álvarez en Naime, Xiomara Fortuna, Dani Rivera, esa sierva que sabe poner los coritos ahí, a Canaán, gloria a Dios. Nuestra hermana Mercedes Fleming, San Pedro, allá en el barrio de las Filipinas. Dios te guarde, mi amada. Adelaida Paredes, en el Juan Pablo Duarte. Licenciada Fortuna, Santo Domingo Este. Priscila Denis Charla, creo que está en Santo Domingo Este. Biblio Álvarez Polanco, ese hombre fuerte, gloria a Dios, Dios me lo bendiga grandemente, gloria a Dios. Celestina Amén, Vázquez, amén. Matilde Vázquez, Luis Rafael, nuestra hermana Rosa, Josefina, con esa sonrisa preciosa del Señor, el, el profeta Johnny Joseph, el profeta Johnny Joseph, que está en bendición, chipa, fuego y humo, gloria a Dios. Katiuska, Dios te bendiga, mía. Tenemos al Amén. profesor Ulises que nos está visitando, que ya tiene que quedarse aquí de manera fija. Mi amada Marlene, Dios te bendiga por allá, por San Cristóbal. Espero que estén bien, tu esposo y tus hijos. Bendiciones en gran manera. Gloria al nombre del Señor. Me gozo, amén. Para mí es un gozo verlo y poder participar con ustedes en esta preciosa noche del Señor. José Prado, que él es de aquí, pero está allá. Así que gloria a Dios, aleluya. Amén. Pues bien, mis amados, espero que estén listos para tomar notas y que podamos disfrutar de la clase que tenemos preparada para el día de hoy. Gloria al nombre del Señor, que va a llevar como tema eh, la interpretación de la narrativa bíblica. Así que este es el tema el cual vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Ya en un ratito, pues vamos a estar compartiendo la vía positiva. Espero me dicen amén si ya pueden verlo en su pantalla. Lo tienen mis hijos, se puede ver. Sí, Sí, Señor. se ve perfectamente, Pastor. Perfecto, muy bien. Gloria a Dios.
Pues bien, el tema que vamos a estar desarrollando en esta preciosa noche es la interpretación de la narrativa bíblica. Como bien nosotros todos sabemos y conocemos que la Biblia está llena de historias, las cuales se combinan y se entrelazan para eh, dar el mensaje que Dios ha querido eh, distribuir a través de los tiempos. La Biblia o una gran parte de la Biblia está escrita en forma de historia. Y a este conjunto de historia, pues es lo que se le ha denominado la literatura narrativa. De hecho, ¿verdad? El nombre nos habla de una parte gramatical o literaria de la narración. Eh, y para esto, nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Los elementos de la narrativa. Fíjese que la mayoría de los libros, principalmente Antiguo Testamentario, entran dentro del marco de lo histórico. Eh, en la Biblia hebrea, la parte de los libros Ay, históricos bájate encima. es probable que también sea conocida como los profetas. Habla también de los profetas que tienen una narrativa histórica. Entonces, en esta noche vamos a conocer los 5 elementos que tiene una narrativa. Los 5 elementos que tiene una narrativa. Número 1 tenemos el narrador. El narrador es quien cuenta la historia, ¿verdad? En el caso de las escrituras, eh, muchos de los narradores, o más bien del que cuenta la historia, del escritor, son conocidos. Pero también existen algunas narraciones donde el narrador o el autor no se conoce. Eh, y es importante que en primer lugar nosotros conozcamos quién narra la historia, quién escribe. Siempre hay sugerencias para aquellos libros o hechos históricos narrados que no tienen una autoría. Siempre hay una Elementos de la sugerencia de narrativa. quién lo haya podido escribir. En segundo lugar, está la trama. La trama es decir, la historia que se desarrolla. En otras palabras, la secuencia de eventos, ¿vale? En Los la eventos que, que van conformando la historia. A esto se le llama eso lo trama. que reparar, Entonces, cada la, historia, cada narración bíblica tiene lo una que se trama, vincula, una los cadena personajes de tiene que ser. eventos. Hay alguien que tiene su micrófono Provi, abierto. Provi, Ay, cierra el micrófono. Thank you, mija. perdón. Tranquila, eso pasa. Gloria a Dios. Entonces les decía que la trama es la secuencia de eventos que se cuenta en la historia, ¿verdad? Eh, Luego, cada trama pues tiene personajes, los personajes que participan en el relato. En nuestro caso, ¿verdad? Pues estos personajes pueden ser humanos, divinos, cuando hablamos de la presencia de ángeles,
eh, o la manifestación, una manifestación de Dios, una teofanía. eh, También en el caso de incluso, ¿verdad? Pueden aparecer dentro de los personajes animales, como el gran pez que se tragó a Jonás, eh, el asno en el que Cristo se montó, en el pollino, ¿verdad? El burro que le habló a Balaán. Es decir, que todos los elementos que participan de manera activa, ¿verdad? En la narrativa forman parte de los personajes. Por ejemplo, en el principio, cuando estaba Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, pues allí aparece la serpiente. La serpiente también pues forma parte de los personajes. Luego está el punto de vista. El punto de vista es la perspectiva desde que se narra la historia. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque dentro del punto de vista nosotros vamos a observar que hay tres características. El punto de vista del narrador, del que narra, el punto de vista de los personajes que participan en la narración y el punto de vista de quien lee, del que lee la historia. Y esto ha de llamarnos mucho a la atención para nosotros poder tener una creatividad al momento de desarrollar en una prédica o en un estudio una narrativa. Si estamos hablando de una narrativa, debemos tener esa creatividad de podernos entrar en la historia y que quien la está escuchando pueda, pueda vivirla, pueda como hasta verla y sentirla. Pedirle a Dios que nos dé esa gracia y que nosotros podamos poder entender en este aspecto, como hablaba en otras ocasiones, de que hay personas que quieren quitar el Antiguo Testamento y decir que ya no está vigente. Cuando aprendemos a interpretar la narrativa, estos asuntos históricos, pues nos damos cuenta que todavía en el siglo XXI, en el tiempo de hoy, en la era de los Z, la historia bíblica antiguo testamentaria tiene vida, tiene vigor y puede ser aplicada a la vida de la iglesia. Óigame bien, no interpretada, pero sí aplicada. Muy bien. Y tercero, vamos a estar hablando del escenario, el escenario en el que se desarrolla la historia. Bueno, pues hablando del narrador y de todo lo demás, hay las pautas para la interpretación de la narrativa. ¿Cuáles pautas nosotros debemos seguir para interpretar una narrativa? Y yo espero que estén tomando notas, ¿verdad? Pautas para la interpretación de la narrativa. Nosotros vamos a estar mirando un promedio de cinco pautas, cinco pautas fundamentales para nosotros poder interpretar una narración bíblica. La primera pauta que vamos a observar es escuchar las palabras del narrador. Escuchar las palabras del narrador. En mi diapositiva dice escuchando las palabras del narrador. Pues es lo mismo. Escuchar las palabras del narrador. Entonces, ¿qué tiene que ver el sentido de escuchar las palabras del narrador? Dos puntos importantes. Número uno, la identidad del narrador, la persona que cuenta la historia. ¿Quién está contando la historia? Por ejemplo, conocemos que el Pentateuco
ha sido eh, en la tradición judía asignado a Moisés como su escritor o su paternidad literaria. Hay dos puntos importantes que en cuanto a, a los narradores o escritores en la cultura judía, pues se solía dar la paternidad literaria regularmente a líderes reconocidos eh, dentro de la historia del pueblo judío. Esta era una costumbre, ¿verdad? Que se hacía y habían personas pues que se encargaban de escribir y se le daba pues esta autoría a un padre de la nación o a un gran líder para que este escrito fuera de gran peso y de gran atractivo para los que leyeran y también pues cayera en el ámbito del respeto y de poder obedecer los escritos que allí estaban. Entonces es importante que al momento de nosotros leer una narrativa, tengamos por lo menos una idea de saber quién está escribiendo. Eso nos va a ubicar en el sentido del escritor. Una de las cosas cuando usted va a leer un libro secular o hasta un libro cristiano, ¿verdad? Usted debe saber quién lo escribió. Inmediatamente usted sabe quién lo escribió, pues usted puede tener una idea al conocer el autor de el peso de lo que está allí escrito. Si usted se va a leer un libro de, por ejemplo, un bautista, que usted sabe que no cree en algunos puntos que cree la iglesia carismática, la iglesia pentecostal, pues no le va a hablar de la manifestación del Espíritu Santo al nivel del que nosotros creemos, ¿verdad? Eh, no le va a hablar de los dones en los que todavía opera el Espíritu Santo, pues ya que un autor bautista entiende que los dones ya cesaron. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos un libro en nuestra mano, nosotros podamos conocer un poco del origen de quién escribió el libro, para poder tener una idea de qué podemos tomar de ese libro o no. ¿Ok? Hay veces que comenzamos a emitir conceptos que leemos en algunos libros que van en contra de nuestros principios doctrinales. Por eso es importante tener cuidado con esto. Nunca me canso de repetir una historia vivida por mi persona de un anciano, podría yo decir así, predicador laico, que se leyó un libro de autoría de un testigo de Jehová y los conceptos que este libro emitió, pues él los predicó en una iglesia a la que yo asistía y lo estaba predicando como que era cierto, como que era verdad. Se levantó y comenzó a proferir que Jesucristo era el arcángel Miguel. Y lo estaba hablando con una propiedad que asustaba. Pero esto es un punto doctrinal contrario a lo que nosotros creemos, ¿verdad? No se estaba hablando ahí de una teofanía, sino alegando de que Jesucristo no era Dios, sino un ángel.
que era el arcángel Miguel, cosa más desastrosa que esa en cuanto a nuestra fe. Pero fue que él lo leyó en un libro. Y ese libro era de un autor testigo de Jehová. He observado a veces que a nuestras iglesias llegan personas con Biblias de los testigos de Jehová y yo se las cambio. Le digo, manito, ven, te voy a regalar una Biblia mejor, ¿verdad? Le cambio la Biblia. Y son cosas que a veces pasan a nuestro alrededor y que nos lleva a nosotros como líderes, como pastores, como maestros, poder entender cuál es la autoría de los libros que nosotros consultamos, ¿verdad? Y también cuando tenemos este conocimiento, podemos saber cuando alguien nos hace una pregunta, conocer más o menos cuál es el background que trae. Entonces es importante en cuanto a nuestro caso de la narrativa bíblica, que es a lo que nos estamos tratando de enfocar en esta noche, que nosotros podamos tener una idea de quién es el escritor, ¿verdad? Una identidad de quién escribió el libro. Número dos, en cuanto al narrador, la función que el narrador eh, ejerce en la narración. Puede en un momento determinado el narrador dar una palabra y esa palabra puede ser tomada como el Dios mismo hablando y ministrando. Pero eso usted tiene que determinarlo cuando usted está analizando el texto, la narrativa que usted está leyendo. Por ejemplo, una voz profética del narrador, podríamos decir que es equivalente a la autoridad de la voz de Dios al hablarle a su pueblo o a su iglesia. Otros personajes en la historia eh, pueden que no ejerzan este mismo, ah, esta misma posición o esta misma función dentro de la narrativa. Entonces, es importante que nosotros podamos tener la capacidad de poder identificar, número uno, al narrador de la historia que estamos leyendo y número dos, entender cuál es la función del que está narrando. Número dos, no sé si hay alguna pregunta de lo antes dicho o algún comentario. Ok, alguien dice una palabra muy cruda. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Espero que Bueno, Dios. bueno, pastor, yo entendí, pastor, lo entendí, me gustó Ok, porque muy salí bien. escuchando, pastor, Pastor. Ya salí sé, jugando. escuchando. Vamos a ver, hermana Josefina. No, yo me estoy gozando porque a mí me pasó algo parecido cuando comencé a estudiar, a escudriñar las escrituras. En mi casa Ujú. había una Biblia. La Ok, hermana que se la dio a mi mamá, yo sabía que era católica y ya. la persona dijo que eso, es lo mismo, eso es lo mismo todo, pero yo sabía de los libros apócrifos, ¿verdad? Ujú, Yo no ujú, leía eso, yo leía, por ejemplo, me pasó con Daniel. En la Biblia que nosotros usamos, Reina Valera, es hasta el 12, si mal no recuerdo, el capítulo 12. Y ujú. yo en clases de instituto estaba dando una narrativa de un caso que pasó en Daniel 16. Y el Ya, profesor se partió la cabeza. Daniel ya, 16. Y yo me metí en la parte apócrifa de Daniel. ya. Entonces me pasó ahí y de ahí más nunca se volvió a leer esa Biblia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy interesante, muy Sí, interesante. me pasó. Yeah, gloria a Dios. Hermana Marlene, Marlene.
Sí, amén, pastor. Yo tengo una inquietud que recordé em, cuando usted hablaba ahora de que hay que conocer el autor, de quién se trata y el peso de esa persona, ¿no? Yo estaba leyendo un libro de extrabíblico, ¿verdad? Ok. Entonces, de una persona reconocida, que uno puede decir, bueno, em, es una persona que sabe lo que está diciendo. Ujú, Pero hubo algo que a mí me llamó la atención y quisiera, tal, no sé si me salgo un poquito del tema o me adelanto, que decía en la parte que la Biblia dice, hablando David, que mi embrión vieron tus ojos. Esa ujú, parte solamente voy a tocar, ya a lo mejor la mayoría conoce el verso al que me refiero, pero la persona decía en su libro que, en resumen, ¿verdad? Que, que yo, o sea, yo como embrión conocí a Dios desde el vientre. O ujú, sea, lo que daba a entender era que más que Dios me conoció a mí, porque yo lo que entiendo es cuando dice mi embrión vieron tus ojos, fue que Dios vio nuestro embrión, no que yo como ujú. embrión vi a Dios antes de nacer. Entonces, esa persona decía, esa parte que nosotros conocemos a Dios desde antes de nuestro nacimiento, porque nuestro embrión tuvo como contacto con Dios ahí adentro, y yo de verdad que dije, ¿qué es esto? Yo dije, yo estoy completamente en desacuerdo con esa parte ahí, y uno pudiera decir, bueno, es una persona que sabe lo que está diciendo, que ha escrito otros libros, que predica muy bien, es muy, una persona muy famosa en las redes, pero en esa parte estoy en desacuerdo. O sea, no sé si soy yo la que estoy mal, me ayuda por favor y me corrige, si es que fue Dios que vio nuestro embrión cuando estábamos en el vientre, o fue nuestro embrión que vio a Dios cuando estábamos en el vientre. Por favor, me ayuda ahí, pastor. Amén, gloria a Dios. Muy bonita tu inquietud. Y yo estoy con usted también. A lo mejor alguien difiera con nosotros en esta sala, pero muchos han discutido en cuanto a ese texto de David y se ha llegado a la conclusión de que ha visto una mala transliteración del texto, que lo correcto es tus ojos vieron mi embrión. Y de hecho, entonces caeríamos en aquel texto bíblico que dice que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces todo el mundo ha visto a Dios. Entonces quedamos, ¿verdad? En cuanto a ese texto, el apoyo, creo que sí, que lo correcto es que Dios, los ojos de Dios vieron nuestro embrión. Esa es la correcta aplicación desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos maestros a los cuales hemos tocado el texto, ¿verdad? En cuanto a esta declaración de David. No sé si alguien más tendría alguna pregunta o alguna observación, hermano Prado. Sí, Prado, es que en la etapa embrionaria los sentidos del hombre no no están están formados. desarrollados. Correcto. Tampoco Ahí podemos se cae, aplicar ahí eso. biológicamente se cae de la mata. Sí, Biológica, porque hay que entender que esa es otra parte de la hermenéutica, que es la manera de poder interpretar los poemas. Estamos hablando de que ese es un poema, es una poesía. ¿Ok? Entonces hay que tener eh, la perspectiva de cómo interpretar la poesía bíblica. Hermano Huáscar, Amén, ministro. No sé si se me pasó por alto cuando usted daría ese detalle, pero desglóseme ahí la palabra teofanía. sí, no, las teofanías son las apariciones, ¿verdad? Humanas de Dios en el Antiguo Testamento. Eh, hay diferencia
en las apariciones humanas de Dios a la encarnación. Son dos puntos totalmente diferentes. Encontramos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, se dice que una teofanía fue cuando se le apareció el Señor a Abraham, y comió con él y habló con él en una manifestación humana, ¿verdad? Lo mismo que cuando el ángel de Jehová se le apareció a, a Josué y a otros hombres en la Biblia, ¿verdad? A este tipo de apariciones se le conoce con el término de teofanía. Amén, amén. Gracias, ministro. Amén. Hermano Ulises. Amén, amén, pastor. Solo para corroborar con lo que ustedes decían en base a la traducción, en la Biblia textual, el versículo que está en el Salmo 139, versículo 16, dice, tus ojos veían mi embrión. Correcto. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano Ulises. Esa es la Biblia textual, que es una Biblia que trata de traducir no conceptos, sino palabra por palabra de los originales. Muy bien. Gracias, amado Ulises. Bien, pues continuamos entonces. Continuamos. Entonces vamos a la segunda parte. Ya hablamos de la parte de escuchar al narrador en la historia. Lo segundo es seguir la trama. No podemos saltar o comenzar por el medio o por el final. Tenemos que seguir la trama de la historia, la trama del desarrollo de lo que se está narrando, el orden de los acontecimientos. Siempre va a haber un orden de los acontecimientos que se están narrando. No suceden de manera aleatoria, sino que se van produciendo en un orden determinado. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos darle el seguimiento a la trama. Por eso vemos, por ejemplo, si nos enfocamos en la historia de Noé, eh, todo va en un orden particular hasta llegar a la parte final de la historia, que en el caso de Noé, pues termina con su borrachera, ¿verdad? Eh, Vemos también otros ejemplos de cómo se va llevando la trama de manera cronológica. El mismo, el mismo llamamiento de Abraham, su relación con Dios y cómo Dios va tratando con él hasta que él pues logra tener el hijo de la promesa, y luego el Señor le pide que lo sacrifique, y vemos que en todo va de una manera cronológica desarrollando los acontecimientos que forman parte de la trama. Dentro de la misma, dentro del mismo desarrollo de la trama, va a existir una evidencia de causa y efecto. Causa y efecto. Estos acontecimientos estarán siempre abordados por una causa, y esta causa produciendo efecto. Cuando estuvimos, por ejemplo, mirando la historia de los jueces, encontrábamos aquel texto que repetía: y volvió a Israel a hacer lo malo, y a causa de esto, pues vino tal cosa. Y también, por ejemplo, Sansón, que no hizo caso a las órdenes que se le había dado,
y se llevó de las mujeres. Eventualmente, ¿qué ocurrió con Sansón? Le sacaron los ojos. Es decir, que vamos a encontrar un desenlace de causas y esas causas produciendo algún tipo de efecto. Puede ser un efecto positivo o un efecto negativo, de acuerdo al desarrollo que se está tratando en la trama y cómo se desarrolló, podríamos decir, en la vida real. Luego, dentro de la trama, hay una tensión, se provoca un momento de tensión, se desata un desenlace donde la resolución de la trama puede producir o un conflicto o una resolución. Es como el nudo de la historia, donde en la trama la cosa se pone como un poquito intrigante. Vemos, por ejemplo, en la trama de Saúl, cuando Samuel le da la orden de que acabe con los reyes y que no traiga vacas ni nada del enemigo a quien ellos iban a destruir. Y cuando Samuel pues perdona al rey y trae las vacas y lo pone en el pueblo. Hermano, es como una novela. ¿Usted me está entendiendo? Y ahí viene Samuel preparado para recibir el reporte. Y Saúl le dice, he hecho tal como tú me has dicho, como tú me has hablado. Y de repente, mientras él está hablando de que lo hizo de manera correcta, las vacas comienzan a bramear. Y esas vacas que yo estoy oyendo, esas vacas estaban bonitas, estaban buenas, estaban grandes. Y yo pensé que podía traerlas para darle sacrificio a Dios. Y también pues le perdoné la vida al rey. Entonces Samuel le dijo, oye, locamente has hecho. Ahí está el nudo de esta historia donde lastimosamente, pues Saúl pierde la probabilidad de que su familia estuviera en el reinado de una manera, vamos a decir que eterna o para siempre, y lo perdió todo. Ahí usted me va a decir, pastor, pero era que Dios tenía a David, o eso lo sabe usted ahora. Varón, Ajá. Esa parte que usted narra ahí en lo que en la literatura se conoce como el clímax de El clímax. de la narración. Correcto, el clímax de la narración, gracias. Entonces, cuando nosotros estamos predicando o estamos enseñando, tenemos que no llegar al clímax, tenemos que dar las causas, el efecto, cómo se llegó a este momento de tensión, ¿verdad? Y ver qué desata todo esto. Es importante que nosotros podamos tener este conocimiento. Y fíjese, hermano, como desarrollamos las parábolas, que qué sencillo es para nosotros poder tomar, ya cuando estudiamos, cuando nos preparamos, tomar un texto de la palabra de Dios y poderlo desarrollar cuando lo podemos esquematizar, cuando lo podemos poner de una manera que la podemos desarrollar a que nuestro público, a que nuestros hermanos puedan ir en el orden correcto de lo que nosotros queremos enseñar a través del texto que nosotros tomemos. Aprendimos cómo agarrar una parábola y ver las partes. Ya usted tiene un mensaje ahí.
lo mismo cuando usted agarra una historia o la parte de una historia y usted comienza a ordenar los acontecimientos, ver las causas y los efectos, llegar a ese momento de tensión en la historia y luego, pues ese momento de tensión, ese momento de clímax, como el hermano eh, Prado nos sugería y es lo correcto dentro del punto literario, entonces llegar a las tramas que pueden ser complejas. Y aquí es cuando entran los momentos decisivos, los momentos cruciales de la historia. Y este momento crucial de la historia puede detonar en una tragedia o puede detonar en una solución. Vamos a ver, así rapidito, alguna historia que haya detonado en tragedia, alguna historia, alguna narrativa en la Biblia que haya detonado en tragedia. ¿Quién se anima? ¿Quién me dice una? Vamos a ver, Icha. Bueno, esa era una pregunta que le quería hacer hace rato también, que verdaderamente me gustaría saber en qué quedó eso, si fue que sucedió. Por ejemplo, la historia de este juez, Jefté, creo que fue, que tuvo Ajá. que cuando él le prometió a Dios que le iba a sacrificar lo primero, sí, mi amor, lo primero que saliera, o sea, al final se concluyó que fue la hija. Entonces yo siempre he tenido como esta interrogante de que quiero saber si al final sucedió, si él tuvo que sacrificarla, porque verdaderamente nunca he podido tener lo que es la conclusión de eso, en qué quedó eso. Vamos a ver, ¿quién de los de la sala le puede decir en qué concluyó eso? Porque lo vimos aquí. Amén, amén. Eso lo debatimos. Sí, dígame. Que finalmente lo que aconteció fue que él la dedicó al templo. Correcto. No es que la mató, no que le sacó el mondongo, nada de eso, sino que la dedicó y ella lloró su virginidad porque ya no se iba a casar, no iba a tener hijos. ¿Ok? Entonces, Muchas ahí gracias. estamos. ¿Ok, mija? Sí. Perfecto. Bien, ¿quién más se anima y me dice una historia trágica? Vamos a ver, que haya terminado en tragedia La de en la Caín, Biblia. Dios bendiga. Josefina, la de Abel. ¿la quién? Caín. Lo mató. Caín y Abel, muy bien. ¿Quién más? Dani La de Rivera, Sansón, pastor. la de Sansón, que terminó en tragedia con los ojos sin ojos y muerto. David y Goliat. La de Jezabel, la de Jezabel. Vamos a ver la de Jezabel. ¿Cuál es la dinámica de la tragedia de Jezabel? Hello. Amén. La dinámica de Jezabel. Ajá. Digan, digan. Dígame, Dani. Vamos a darle la oportunidad a Dani entonces. Ajá. Pero Dani se me fue ahora. Estoy Dígale. aquí, yo estoy aquí. Ok. ¿Cómo? No, Ajá. cuando el Señor que profetizaron que su carne iba a ser comida por los perros. Muy bien. Y ahí podemos ver que se cumplió la palabra. Amén. Se Muy cumplió la bien. palabra y los perros comieron su carne. Ok. Varón, Ajá. y la actitud de Coré y su gente frente a Moisés y Aarón. La Muy actitud bien. de Coré y su gente y la Sí. crítica constante que Muy degeneró bien. en que la tierra se tragó a Coré y a los Aleluya. Pastor, y Sí. otra historia trágica, el mismo Ajá. Acab, cuando salió a la guerra, a la batalla con Josafat, que vino esa flecha y
y se metió ahí en la hendidura y lo mató. Esa es Ok, otra historia trágica. muy bien. Yo creo que debo hacer un alto en este momento y tratar de que nos ubiquemos, ¿Por qué tú te vas? en a qué hace referencia el término tragedia en este caso. Regularmente, por lo que ustedes me han dicho, por ejemplo, me están diciendo que las tragedias que ustedes me han enumerado han Yo creo que sido personas que han muerto, personas que han sufrido algún desenlace. Más sin embargo, hermana Dani, puede cerrar su micrófono. Gloria a Ajá. Dios. Sí, tranquila, manita. Por ejemplo, el caso de Jesús y la resurrección de Lázaro, esa historia, hermano Prado, esa historia terminó en tragedia. Y lo que sucedió fue algo victorioso, fue algo bueno, fue algo grande, porque Jesús resucitó a Lázaro. Ahora, ¿cuál fue el desenlace de la resurrección de Lázaro? La resurrección de Lázaro desata la persecución final para Jesús ser llevado al Calvario. La resurrección de Lázaro desata el que uno de los sumos sacerdotes, por sus propios labios, declarara: es mejor que un hombre muera por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. Y no solo eso, recuerden que también querían matar a Lázaro otra vez, que a Lázaro lo estaban buscando para matarlo. Lo que estoy tratando es de que nosotros podamos ver en nuestro campo literario, en nuestra visión interpretativa, de que no solo los acontecimientos que hayan producido violencia o sangre o, o qué sé yo, por ejemplo, la predicación del evangelio para para los apóstoles de la iglesia primitiva. Ok, nosotros vemos la predicación del evangelio algo positivo, pero dentro del marco de la narrativa también produjo que tragedia para la iglesia, en el sentido de que hubieron mártires que dieron su vida, que tuvieron que morir por el evangelio, por la predicación del evangelio, por la extensión del reino de los cielos en su área, en su tiempo. Un Pedro que muere crucificado con la cabeza para abajo, un Pablo que muere sin cabeza, un Esteban que muere apedreado. Estos son desenlaces en la historia que, aunque hoy lo vemos como mártires, pero cuando usted se mete en la historia, oye, murió por predicar. El producto final de esta narrativa, o no final, el intermedio de la narrativa, trajo una tragedia. Y esto yo creo que ustedes lo mantengan ahí, porque nosotros estamos juzgando desde el punto de vista del lector. Y yo quiero que juzguemos desde el punto de vista de ser parte de la historia. Hoy nosotros tenemos todo el espectro bíblico. Hoy nosotros vemos cómo terminó David, cómo terminó Sansón, pero ellos no estaban viendo eso. Eran autores, eran partícipes de la historia. Entonces, cuando nosotros estamos eh, explicando la narrativa, tenemos que tratar de meternos a la historia y poder a veces ser abogados de los que participan en, en, en,
en la narración a la cual nosotros estamos tratando. Y de eso vamos a aprender un poquito. Ok, entonces ustedes están claros, ¿verdad? En cuanto a, a que parte de la historia también produce alguna tragedia. Hermano Otilio, Pastor Otilio. Amén. Sí. Por ejemplo, en el caso de si nosotros la tomamos simple y llanamente como un asunto de una figura literaria, porque es una figura literaria, obviamente. Sin embargo, tenemos que ver la tragedia desde el punto de la soberanía de Dios. Por ejemplo, viéndolo así, por ejemplo, si nosotros observamos la historia de José, hay una tragedia, pero al final Dios tiene un propósito. Y si yo como investigador solamente me quedo en el dolor causado por causa de lo que José tuvo que vivir, pero no observo el plan que Dios tenía en todo esto, yo tengo que entender que en el fondo de todo esto Dios tiene un plan. Amén. Y no nos podemos quedar solamente, es cierto, es la definición de la palabra tragedia, pero, pero en el plan de la soberanía de Dios, Dios tiene algo. Y aquí entra lo que tiene que ver el interlocutor o nosotros investigando la narrativa. ¿Cuál es el objetivo de todo esto en este caso? Porque Dios tiene un plan en definitiva. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Estamos totalmente de acuerdo. Que la soberanía de Dios está siempre presente dentro del marco de la historia. Amén. Eso es clave. Y por eso yo siempre le digo a los estudiantes de la palabra que nosotros hemos sido privilegiados. Hemos sido privilegiados. Que nosotros tenemos un antiguo y un nuevo testamento. La iglesia primitiva no lo tenía. No tenía podemos decir, ese privilegio de poder tener todo el espectro de lo que la palabra de Dios ha enseñado, ha narrado. ¿De qué predicó o de qué predicaban los apóstoles? La base de su mensaje era la revelación del Antiguo Testamento, de las Escrituras, y ellos traían aquello que era una sombra y lo plasmaban a la vista de sus compatriotas, de sus compañeros, de sus congéneres, y traían el mensaje. Hoy nosotros tenemos la ventaja de ver todo el espectro bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una bendición y tenemos que dar gracias a Dios por darnos ese privilegio a nosotros como iglesia contemporánea de este tiempo de tener todas esas herramientas para nosotros poder tener una conceptualización de la palabra de Dios. En tercer lugar, debemos atencionar a los personajes. Ya sabemos que en cada narrativa tenemos los personajes que participan en la historia. Los personajes van a tener una descripción. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir que todo lo que la Biblia dice hay que prestarle atención. Hay pequeños detalles que a veces nosotros lo pasamos por alto y no nos damos cuenta de grandes revelaciones que estos pasajes tienen para nosotros o pequeños detalles que sirven para nosotros poder establecer una gran verdad. Por ejemplo, hay un detalle que la Biblia da hablando de los jueces
acerca del juez Ehud, ¿verdad? Dice que era zurdo. Dice, ¿y por qué tienen que decir que era zurdo? ¿En qué cabe, qué de relevante tiene esto que nosotros sepamos que él era zurdo? Usted busca cómo un zurdo podía desarrollarse en un campo de batalla, y usted se va a dar cuenta que sí era importante saber que era zurdo. ¿Por qué decía que tenía que decir que Zaqueo era pequeño de estatura? ¿Qué me dice eso? Me da la razón por la cual él se sube al árbol sicómoro, ¿verdad? Para tratar de tener un encuentro con el Señor. Cuando hablamos de Job, toda la descripción que el mismo Dios da de Job, recto, apartado del mal, todo lo que Job hacía por mantener la comunión con Dios, que sacrificaba aún por si acaso sus hijos habían pecado. Cuando usted lee todo eso y ve la magnitud de la descripción de este personaje, y luego usted ve todo lo que este personaje vivió, todo el desenlace de lo que él había pasado, entonces tenemos que analizar bien la argumentación de sus amigos. Debemos analizar bien la argumentación de su mujer, y cómo era el panorama. Ahí entra otro aspecto de la narrativa, que es el poder conocer el escenario, es decir, el aspecto geográfico en el que se desarrolla la historia. Ah, y cuando usted va mirando todo esto y usted va analizando, por ejemplo, en estos días en la iglesia, pues alguien preguntaba de la reina Basti, que por qué la reina Basti desobedeció al rey Asuero. Y hay una lógica, ¿verdad?, espiritual, de, como hablaba nuestro hermano Tilio, de la soberanía de Dios, pero no obstante a eso, sin obviar este punto, la soberanía de Dios siempre se manifiesta desde razones lógicas, y muchas veces rompe la lógica humana, pero siempre pone como base puntos de la narrativa o de las vivencias de la humanidad. Y esta mujer, usted ve, el rey tenía un banquete, días con un banquete, bebiendo con todos esos príncipes que habían venido de las diferentes de los diferentes partes de su reinado, y están bebiendo y bebiendo y bebiendo ahí, y están borrachos. Y Basti estaba con un grupo también de las mujeres que eran esposas de estos príncipes. Ahí había envidia, ahí había celo, ahí había de todo, de toda clase. Y este rey borracho manda a buscar a su esposa. ¿Con qué objetivo? De exhibirla, de mostrarla. ¿Qué cabía en ese aspecto de exhibir a su mujer, de exhibir su belleza? Vamos a entrarnos al marco. Y esta mujer se niega y le dice que no, que ella no va. El rey es probable que no lo haya tomado en mal, pero los príncipes que estaban a su alrededor agitan al rey. Y son los príncipes que están a su alrededor que lo enchinchan, como decimos en un buen dominicano. Tú tienes que hacer algo con esa mujer. Mira a ver lo que tú haces. Ella no se merece ser la reina. ¿Estaba el rey enamorado de su hembra? Yo creo que sí. ¿Estaba el rey entusiasmado con su mujer? Yo creo que sí.
pero el ambiente de los que estaban a su alrededor lo llevan a una posición tal, ¿verdad?, que le quita todos los derechos a la reina Basti. Y todos esos sinvergüenzas tenían, no, ahora si yo mando a buscar a mi mujer, va a decir que ella no va a venir porque la reina Basti no vino donde ti. Tú tienes que hacer algo. Y sepa usted que las doncellas que enviaron para ser elegidas como reina eran hijas de estos muchachitos también, de esos príncipes que estaban ahí alrededor, que estaban tratando de, pues, de tener un mayor poder dentro del marco del reinado. Y todas esas cosas, usted se mete en la intríncole de la historia, del momento, y entonces usted comienza a darse cuenta que no podemos ser tan ligeros al juzgar a los personajes de la historia, porque recuerde que usted ya sabe el final de la novela, usted sabe el final de la trama, usted sabe el final del libro, usted ve la acción de Dios, pero el personaje que está ahí accionando no lo sabe. Él simple y llanamente está actuando como quizás cualquier ser humano lo haría, y esas acciones Dios las está tomando para manifestar su poder y su gracia en el marco de la historia de lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? Lo mismo que José, los mismos que otros grandes historia de la palabra de Dios, cuando nosotros prestamos esa atención al personaje. A veces yo pienso con José que decimos, bueno, sus hermanos lo odiaban, sus hermanos no querían saber de él. Había razones, humanamente hablando, había razones emocionalmente hablando, que pudieron llevar a sus hermanos a odiar a José, un muchachito que nació ayer, que sí era hijo de la mujer que Israel amaba, que él entendía que como era hijo de la mujer a quien él amaba, él comenzó a verlo como su primogénito, que le dio la túnica de colores, que le dio la posición del primogénito, que era estar sentado con el patriarca, conociendo cómo el patriarca negociaba, hacía las negociaciones, cómo el patriarca se relacionaba y llevaba las cuentas del clan, las cuentas de la familia. Todo eso lo estaba aprendiendo José, cuando quien lo debía aprender y ejercer era Rubén. Quizá usted me va a decir, pastor, pero es que Rubén se acostó. Sí, pero después había otro después de Rubén. Y llegó José, y a José le están dando todos esos derechos. Pero no solo eso, que es que cuando mandan a José a chequear a los hermanos, José no se calla nada de los hermanos y viene y se lo suelta todo al viejo. Y cuando vienen ellos, el viejo lo agarra y los rellena a los hermanos de José, que además de que ellos están cogiendo sol, hediondo a oveja, ahora viene José y también lo chivatea con el papá. Y además de chivatearlo, ahora él viene y se sueña. Hermano, ¿quién quiere tener un hermanito así al lado? Ahora él viene y se sueña que lo va a gobernar todito. Y hasta que va a gobernar al papá y la mamá. Y aunque ellos guardaban, el papá y la mamá guardaban esas cosas en su corazón, en un momento, mira muchacho, porque también hay que ver el tono en el que José decía los sueños. Yo creo que también Dios tuvo un trato con José en todo lo que él vivió. Entonces debemos analizar el personaje, independientemente, ¿verdad?, de que ya yo conozco cómo termina la historia y de que hay una manifestación de la mano de Dios para llevarnos, ¿verdad?, al propósito que Dios ha desarrollado para
poder alcanzar la manifestación de su voluntad. Así que Josecito no era fácil. Tómese tiempo por momentos para analizar los, los, los personajes de nuestras historias, ¿verdad? Sansón comenzó mal, en el medio tuvo mal y terminó mucho mal, aunque Dios tuvo misericordia de él en un momento determinado. Pero Sansón le dijeron, tú no puedes beber sidra, tú no puedes ponerle la mano a cosas muertas. ¿Y de dónde se comió él un panal de oveja, de miel? De un león muerto. ¿Ah? ¿Con qué mató él a 300 filisteos? Con una quijada de burro. La quijada del burro no estaba vivo, el burro estaba muerto. Entonces, usted va analizando de una manera tranquilita y devuélvase y vuelva y lee. ¿Y por qué sucedió esto? El análisis de la historia es algo bellísimo, hermano. Y luego vamos a ver, ya estoy como hablando mucho, y luego vamos a ver cómo es la aplicación entonces de esas narrativas a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Hermana Josefina. Pastor, luego de esa narrativa sí uno entiende el por qué José tuvo que ser procesado de esa manera antes de entregarle algo tan grande como gobernador de Egipto. Después de esa analítica, ¿verdad? De cómo él podía hacer con sus hermanos y lo que podía alardear. Entonces tuvo que ser bien procesado para poder llegar donde llegó, humilde. Gloria al Señor. Amén, amén. Y algo muy importante que decimos, wow, el Espíritu de Dios estaba con José. Sí, pero José también aprendió destrezas administrativas al lado de su papá. Y esas destrezas administrativas al lado de su papá, junto con la presencia de Dios, lo llevaron a poder desarrollar un sistema, ¿verdad?, administrativo que pudo salvar al mundo de la época. Hermano, no es cuando nosotros, lo importante de poder desarrollar nuestras capacidades. Estoy empujando a los jóvenes de la iglesia a que estudien, a que se preparen, a que se capaciten, porque mientras más capacidad usted tiene, más le damos a Dios para que nos use y podamos ser de bendición a los que nos rodean. Hermano Prado. Sí, varón, perdón, la forma en que se presentan los eventos que afectaron a José no deja duda de que Dios estaba con él, aunque la Biblia después lo dice también que Dios estaba con José, porque dentro del marco histórico en que se produce la tentación de la mujer de Potifar a José, no era para que José viviera, porque no era verdad que